¿Qué pasaría si te dijera que en este mismo instante la sanación está al alcance de tu mano? No importa qué enfermedad haya afectado tu cuerpo, ni cuánto tiempo hayas estado sufriendo, hay un poder divino que puede restaurarte en un abrir y cerrar de ojos. Esta noche no estoy aquí para entretenerte con historias o teorías, sino para compartir una verdad que ha transformado innumerables vidas. Una verdad que ha convertido casos desesperados en testimonios. Existe una oración, un tipo de oración que no necesita días, semanas o meses para hacer efecto. Una oración que, cuando se pronuncia con fe inquebrantable, libera el poder sobrenatural de Dios para sanar en segundos. Tal vez ya has orado antes y no has sentido nada. O quizás te han dicho que la sanación es un proceso lento. Pero déjame preguntarte, cuando Jesús habló con los enfermos, ¿tuvieron que esperar semanas para recuperarse? No. Los ciegos recuperaron la vista al instante, los cojos caminaron de inmediato, y la mujer que padecía de hemorragias fue sanada en el momento que tocó su manto. Este mismo poder está vivo hoy. Si alguna vez has dudado que la sanación pueda ocurrir de inmediato, te reto a que abras tu corazón, silencies tus dudas y escuches con atención. Al final de este mensaje, la sanación no será solo algo que escuches, sino algo que experimentarás. La oración que sana en segundos es real, y esta noche la desbloquearemos juntos. ¿Qué pasaría si te dijera que la sanación no solo es posible, sino que puede suceder al instante? No mañana, no la semana que viene, aquí y ahora. Algunos dirán que eso es imposible, que la sanación toma tiempo y que la enfermedad sigue un curso natural. Pero permíteme recordarte, no servimos a un Dios natural, servimos a un Dios sobrenatural. Y cuando Él se mueve, cuando su poder se manifiesta, no hay retraso ni espera. La sanación ocurre en un abrir y cerrar de ojos. A lo largo de la historia, hemos visto momentos en que el poder de Dios rompe las limitaciones de la comprensión humana. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que fueron liberados de enfermedades, no a través de largos tratamientos o recuperaciones lentas, sino mediante un solo encuentro con la presencia de Dios. Cuando Jesús caminó por esta tierra, demostró esto una y otra vez. Un hombre ciego clamó a él y en un instante vio. Una mujer que había sufrido durante 12 largos años extendió su mano en fe, tocó el borde de su manto y de inmediato dejó de sangrar. Un hombre paralizado durante décadas recibió la orden de levantarse y andar, y al instante sus piernas recuperaron fuerza. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué ha cambiado entre entonces y ahora? ¿Acaso Dios ha perdido su poder? ¿Se ha quedado en silencio? No, amigos míos. El mismo poder que sanó en las calles de Jerusalén está vivo hoy. El mismo Jesús que habló a los enfermos y los vio restaurarse, sigue sanando en este momento. El problema no es que Dios haya dejado de sanar, sino que hemos dejado de creer. Nos hemos acostumbrado a dudar de lo milagroso, a esperar retrasos y a pensar que la sanación es un proceso en lugar de un momento. Pero cuando la fe se encuentra con el poder de Dios, no hay proceso, solo hay transformación. Algunos de ustedes que están aquí esta noche pueden estar luchando contra la enfermedad. Tal vez han cargado con dolor durante años, o los médicos les han dicho que no hay cura. Pero quiero que me escuchen. Hay un nombre que es más grande que el cáncer. Hay un nombre que es más fuerte que la enfermedad cardíaca. Hay un nombre que tiene más poder que cualquier diagnóstico, y ese nombre es Jesús. Cuando invocamos su nombre, la enfermedad no tiene otra opción que rendirse. Cuando declaramos su poder sanador, la enfermedad debe huir. Tal vez estés pensando, pero yo he orado antes y no pasó nada. Quizás has clamado por sanación solo para sentir que tus oraciones se quedan en el aire. Déjame decirte algo. La fe no se trata de cuán fuerte oras o cuántas veces repites las palabras. La fe es saber en lo más profundo de tu ser que cuando Dios habla, está hecho. Jesús nunca suplicó para que la sanación ocurriera. Simplemente declaró, sé sanado. Y en ese mismo momento llegó la sanación. Esa es la clase de oración que necesitamos. Una oración de autoridad. Una oración de confianza.
Una oración que no pide, sino que ordena en el nombre de Jesús. Recuerdo haber oído sobre un hombre que había estado postrado en la cama durante años. Los médicos habían dado por perdido el caso y su familia había aceptado que nunca volvería a caminar. Pero un día, alguien llegó a su lado y oró. No una oración tímida y dudosa, sino una declaración audaz en el nombre de Jesús. Levántate y camina. ¿Y sabes qué pasó? La fuerza regresó a sus piernas. Se levantó, dio un paso y luego otro, y en un instante, la enfermedad que lo había mantenido cautivo desapareció, no por medicina, ni por tiempo, sino por el poder de Dios. Algunos de ustedes están esperando la sanación cuando Dios ya la ha puesto a su disposición. Están esperando un milagro cuando Jesús ya pagó el precio por ello. Las llagas en su espalda no fueron solo por nuestros pecados, fueron por nuestras enfermedades. Isaías 53:5 declara: por sus llagas somos sanados. No dice, podríamos ser, o seremos algún día. Dice, somos sanados. Eso significa que la sanación no es una promesa futura, es una realidad presente. Y si recibes esa verdad, si la asumes con fe, entonces la sanación puede llegar a ti en este mismo momento. Pero no necesitas esperar el momento perfecto, ni que un ministro imponga manos sobre ti. El mismo Jesús que sanó con una palabra está aquí ahora. Y todo lo que se necesita es un momento de fe. Una oración de autoridad para ver cómo la enfermedad desaparece en segundos. Amigos, esto no es solo una posibilidad, es una promesa. Y esta noche, esa promesa es para ti. Hay una verdad que muchos creyentes no comprenden, y por eso viven en debilidad cuando deberían caminar en poder. La verdad es que Dios nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, no solo esperanza, no solo una posibilidad, sino una autoridad tangible. La misma autoridad que Jesús tuvo cuando caminó por esta tierra es la misma que Él nos ha dado a ti y a mí. Y cuando entendemos esto, cuando realmente lo creemos, la enfermedad no puede permanecer en nuestra presencia. La sanación no es solo algo que pedimos, es algo que ordenamos en el nombre de Jesús. Piensa en ello un momento. Cuando Jesús se encontró con la enfermedad, ¿se puso a rogarle al Padre por sanación? ¿Oró largas y desesperadas oraciones con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la persona se recuperaría? No. Él habló con autoridad. Dijo al ciego, ve, y vio. Dijo al leproso, sé limpio. Y la enfermedad desapareció. Dijo a los muertos, resuciten. Y ellos resucitaron. No hubo hesitación. No hubo retraso. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la enfermedad no tenía poder en la presencia de Dios. Entendió que el reino de los cielos ya había establecido la victoria sobre la enfermedad y caminó en esa realidad. Pero aquí está la parte que muchos pasan por alto. Jesús no mantuvo esa autoridad para sí mismo, la transmitió. En Lucas 10:19 dijo, «He aquí, os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda la potencia del enemigo, y nada os dañará». Él estaba diciendo, te estoy dando dominio sobre todo lo que se opone al reino de Dios, incluida la enfermedad. Y en Marcos 16, 17 y 18, lo hizo aún más claro. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice, tal vez sanarán. Dice, sanarán. Pero aquí está el problema. La mayoría de los creyentes no caminan en esta autoridad. Oran por sanación como si estuvieran pidiendo algo incierto, como si esperaran que quizás, si Dios está de buen humor, podría responder. Pero esa no es la manera en que Jesús nos enseñó a orar. No dijo que le pidieras amablemente a la enfermedad que considere irse. Dijo, habla a la montaña y se moverá. Habla, declara, ordena, porque cuando hablamos en el nombre de Jesús, no lo hacemos en nuestro propio poder, sino en el suyo. Hay un momento en el libro de los Hechos que lo demuestra perfectamente. Pedro y Juan estaban yendo al templo cuando vieron a un hombre que había estado cojo desde su nacimiento.
Estaba pidiendo limosna, buscando un alivio pequeño en su sufrimiento. Pero Pedro lo miró y le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y la Biblia dice que inmediatamente sus pies y tobillos recibieron fuerza. No tuvo que luchar por levantarse. No esperó a que la sanación tuviera un efecto gradual. Saltó a sus pies y comenzó a alabar a Dios. Ahora, déjame preguntarte algo. Pedro se detuvo a orar primero. Dijo: «Déjame ver si es la voluntad de Dios que este hombre sea sanado». No. Ya sabía que era la voluntad de Dios. Ya conocía la autoridad que tenía en el nombre de Jesús. Y porque actuó en fe, el hombre fue sanado en segundos. Esa misma autoridad nos ha sido dada. Y sin embargo, con demasiada frecuencia dudamos, nos hacemos preguntas, permitimos que el miedo y la duda entren, y le damos a la enfermedad más poder del que realmente tiene. Pero esta noche eso cambia. Esta noche comenzarás a caminar en la autoridad que se te ha otorgado a través de Jesucristo. Algunos de ustedes están aquí esta noche y han estado viviendo bajo el peso de la enfermedad, bajo las mentiras del enemigo que les dicen que la sanación está fuera de su alcance. Pero estoy aquí para decirte que la enfermedad no tiene derecho a quedarse en tu cuerpo. Es un intruso, una fuerza ilegal tratando de ocupar un lugar donde el poder de Dios está destinado a reinar. Y cuando hablas con la autoridad de Jesús, esa enfermedad no tiene más opción que irse. No mañana, no la semana que viene, sino ahora mismo. La autoridad ya es tuya, pero la autoridad debe ser ejercida. No puedes quedarte sentado esperando que la sanación ocurra por sí sola. Debes levantarte en fe y declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Debes ordenar a la enfermedad que se vaya, tal como lo hizo Jesús, tal como lo hizo Pedro, tal como cada creyente ha sido empoderado para hacerlo. Porque cuando entiendes quién eres en Cristo, cuando caminas en el poder que Él te ha dado, la sanación no es una pregunta, es una certeza. Así que te pregunto, ¿reclamarás esa autoridad esta noche? ¿Hablarás a la enfermedad en tu cuerpo y le dirás que se vaya en el nombre de Jesús? Porque si lo haces, la sanación no solo es posible, es inevitable. La sanación no es un misterio. No es un evento raro reservado para unos pocos selectos. Es una promesa, una realidad, un regalo que ya se nos ha dado a través de Jesucristo. Pero si la sanación está tan disponible, ¿por qué tantos luchan por recibirla? ¿Por qué algunos oran y ven milagros al instante, mientras que otros sienten que sus oraciones no son escuchadas? La diferencia no está en la disposición de Dios para sanar. Él ya ha declarado su voluntad. La diferencia radica en cómo nos acercamos a la sanación, porque hay principios clave que desbloquean el poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando los usamos, la sanación no toma años, meses, ni siquiera días. Sucede en segundos. Una de las primeras claves para desbloquear la sanación es entender que ya está hecho. Cuando Jesús colgó en la cruz y declaró «está consumado», no solo hablaba de la salvación, sino de todo lo que el pecado trajo a este mundo. Enfermedades, dolencias, sufrimiento, lo soportó todo. Isaías 53:5 nos dice que por sus llagas somos sanados. No dice podríamos ser o seremos algún día, dice somos sanados. Eso significa que la sanación no es algo que estamos esperando que Dios haga. Él ya lo ha hecho. Nuestro trabajo no es rogar por ello, sino recibirlo. Piensa en esto. Si alguien te entrega un regalo, no tienes que esforzarte por él. No tienes que ganártelo, ni siquiera tienes que preguntarte si te pertenece. Todo lo que necesitas hacer es extender la mano y tomarlo. Pero, ¿qué pasa si te niegas a aceptarlo? ¿Eso significa que el regalo no existe? No, simplemente significa que no has reclamado lo que ya es tuyo. La sanación funciona de la misma manera. Dios ya la ha provisto, pero debemos apoderarnos de ella por fe. Eso nos lleva a la segunda clave, la fe. La fe es el puente entre la promesa de Dios y nuestra realidad. Jesús dijo en Marcos 11:24, «Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá». Observa que no dice,
cree que tal vez lo recibirás. Dice, cree que ya lo has recibido. Eso significa que en el momento que oras, debes creer que está hecho, incluso antes de ver la evidencia. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Oran por sanación, pero esperan sentirse mejor antes de creer que están sanados. Esperan que los síntomas desaparezcan antes de agradecer a Dios. Pero la fe no espera pruebas. La fe es la prueba. Cuando Jesús dijo a los 10 leprosos que fueran a mostrarse a los sacerdotes, la Biblia dice que, mientras iban, fueron limpiados. No antes, no después de ver resultados, sino mientras actuaban en fe, la sanación se activó. Así que te pregunto, ¿estás esperando que la sanación venga o estás caminando en la creencia de que ya está hecha? Porque la fe no dice, un día seré sanado. La fe dice, estoy sanado ahora. Y cuando la fe habla, el poder de Dios se mueve. La tercera clave es hablar la palabra de Dios. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que hablamos determina lo que experimentamos. Muchas personas cancelan sus propias oraciones con las palabras que dicen. Oran por sanación, pero luego dicen cosas como, espero que esto funcione, o no sé si alguna vez mejoraré. Esas palabras crean dudas y abren la puerta al miedo. Pero cuando declaras la palabra de Dios sobre tu cuerpo, cuando dices, por sus llagas soy sanado, o ninguna arma forjada contra mí prosperará, alineas tus palabras con el cielo, y cuando tus palabras se alinean con el cielo, ocurren milagros. Piensa en Jesús. Cuando se enfrentó a la enfermedad, no describió el problema, habló la solución. Cuando se presentó ante un muerto, no habló de la muerte, ordenó vida. Cuando vio tormentas furiosas, no se quejó del viento, dijo, paz, cálmate. Si Jesús tuvo que hablar, ¿cuánto más nosotros? No hablamos lo que sentimos, hablamos lo que Dios ha dicho. Y cuando lo hacemos, la enfermedad no tiene más opción que marcharse. La última clave es eliminar la duda y el miedo. La duda es el ladrón de los milagros. Santiago 1:6 nos dice que cuando pedimos debemos creer y no dudar, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada y llevada por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Es una afirmación fuerte, pero es la verdad. Si permitimos que la duda persista, bloqueará nuestra sanación. Pero la buena noticia es que la fe y el miedo no pueden ocupar el mismo espacio. En el momento en que decides confiar plenamente en Dios, la duda pierde su agarre. En el momento en que reemplazas el miedo con fe, la sanación fluye libremente. Así que esta noche te reto a aplicar estas claves. Reconoce que la sanación ya ha sido provista. Camina en fe, creyendo que está hecha. Habla vida sobre tu cuerpo y rehúsa entretener la duda. Y cuando lo hagas, la sanación vendrá. No gradualmente, no eventualmente, sino instantáneamente. Porque el poder de Dios no está limitado por el tiempo, y cuando la fe se encuentra con su poder, los milagros ocurren en segundos. Si hay algo que puede sacudir la duda de una persona y construir una fe inquebrantable, es un testimonio. Un testimonio no es solo una historia, es una prueba viviente de que lo que Dios ha hecho antes, lo hará de nuevo. He visto demasiados testimonios de sanaciones milagrosas e instantáneas para dudar del poder de Dios. Cuando escuchas lo que Dios ha hecho, se agita algo dentro de ti. Te recuerda que el mismo Dios que hizo milagros en la Biblia es el mismo Dios que realiza milagros hoy. Y si lo hizo por uno, puede hacerlo por ti. Recuerdo a una mujer que había sufrido durante años con un tumor en su cuerpo. Había visto a médicos, había pasado por tratamientos, había hecho todo lo que podía hacerse en lo natural, pero el tumor permanecía. Entonces, una noche, vino a un servicio y mientras el poder de Dios se movía, decidió creer por su sanación. Sin más esperas, sin más esperanzas vacías, colocó sus manos sobre el mismo lugar donde estaba el tumor y declaró: «En el nombre de Jesús, estoy sanada». En ese momento, sintió algo cambiar. Podía sentir el fuego del Espíritu Santo moviéndose a través de su cuerpo
y en cuestión de segundos se agachó para verificar y el tumor había desaparecido. Completamente, en un instante. Ese es el poder de la oración. Ese es el poder de la fe. He visto a personas atadas a sillas de ruedas durante años levantarse de repente y caminar como si nunca hubieran estado enfermas un día en su vida. He visto ojos ciegos abrirse, oídos sordos despegarse y cuerpos quebrantados ser restaurados. No por un predicador, no por una iglesia, sino porque hubo un momento de fe donde alguien simplemente creyó que cuando Dios dice que sana, lo dice en serio. Pero no quiero solo contarte sobre milagros que le sucedieron a extraños. Permíteme hablarte de un hombre que conocí que había luchado contra una grave enfermedad cardíaca. Los médicos le habían dicho que necesitaba cirugía, que su condición no tenía remedio. Su corazón estaba fallando y el tiempo se acababa. Pero este hombre tenía algo que la medicina no podía darle: fe. Se acercó para orar y mientras le imponían manos, la presencia de Dios llenó la habitación. El hombre cayó de rodillas, abrumado por el poder del Espíritu Santo, y cuando se levantó, algo se sentía diferente. No sabía exactamente qué había pasado, pero sabía que algo había cambiado. Regresó a su médico y tras realizarle los exámenes de nuevo, el doctor lo miró con incredulidad y dijo: «No hay nada malo con tu corazón. Es como si la enfermedad nunca hubiera estado allí». Ese es el tipo de Dios que servimos. Un Dios que no solo trata los síntomas, sino que restaura por completo. A veces actuamos como si la sanación fuera rara, como si los milagros fueran algo que solo sucedió en el pasado. Pero los milagros no son raros. Son nuestra herencia como hijos de Dios. Ocurren donde la fe está presente. Ocurren donde las personas se atreven a creer que la oración no es solo palabras lanzadas al aire, sino una fuerza que libera el poder del cielo. Y cuando ese poder se libera, la enfermedad no tiene más opción que irse. Uno de los testimonios más poderosos que he presenciado ocurrió con un niño que nunca había pronunciado una palabra en su vida. Sus padres habían probado todo: especialistas, terapias, tratamientos, nada funcionó. Estaba atrapado en el silencio. Pero su madre se negó a rendirse. Lo llevó adelante para orar y simplemente susurró en su oído: «Jesús te está sanando». Y tan pronto como esas palabras fueron pronunciadas, el niño miró hacia arriba, abrió su boca y dijo por primera vez: «Jesús». Esa única palabra rompió años de silencio. Esa única palabra fue la evidencia de un milagro. Desde ese día, habló fluidamente, como si hubiera estado hablando toda su vida. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo se puede razonar con eso? No puedes. Simplemente reconoces que la presencia de Dios lo cambia todo en un instante. Algunos de ustedes que están aquí esta noche pueden estar preguntándose: ¿podría eso sucederme a mí? ¿Podría ser yo el próximo testimonio? Y estoy aquí para decirte: sí, puedes. Porque el poder de Dios no es selectivo. No tiene favoritos. El mismo Dios que sanó en la Biblia está sanando hoy. El mismo Jesús que restauró a los enfermos con un toque está extendiendo su mano hacia ti ahora mismo. Y si te atreves a creer, si extiendes tu mano en fe, tu testimonio podría ser el próximo que sacuda al mundo. Hay una verdad tan simple, pero tan poderosa, que cuando la comprendes, toda tu vida cambiará. La sanación no se trata de ganar el favor de Dios. No se trata de ser lo suficientemente bueno o de hacer todo a la perfección. La sanación se trata de gracia. Se trata del amor de un padre que desea ver a sus hijos completos. Muchas personas luchan por recibir sanación porque se sienten indignas. Creen la mentira de que tal vez Dios los esté castigando, que tal vez no han orado lo suficiente, que tal vez no merecen ser sanados. Pero permíteme decirte algo. La sanación no se trata de lo que mereces, se trata de quién es Dios. A lo largo de la Biblia, vemos a Jesús sanando a personas que no hicieron nada para ganárselo. El ciego mendigo al lado del camino gritando: «Hijo de David, ten misericordia de mí». No tenía estatus, no tenía riqueza, nada que ofrecer, pero Jesús se detuvo por él. La mujer sorprendida en adulterio,
a quien los líderes religiosos querían apedrear, Jesús no solo la perdonó, sino que la restauró. Los leprosos, los marginados, aquellos que la sociedad rechazó, Jesús extendió su mano, los tocó y los sanó. Nunca dijo, primero, limpia tu vida y luego te sanaré. Nunca dijo, vuelve cuando seas más espiritual, cuando hayas hecho suficientes buenas obras. No, sanó por amor. Sanó porque la sanación es una expresión de su naturaleza. Si estás aquí esta noche pensando, no sé si soy digno de sanación, permíteme aclarar algo. No lo eres por nada que hayas hecho, sino por todo lo que Jesús ha hecho. Cuando tomó las llagas en su espalda, no lo hizo solo por los justos, lo hizo por los quebrantados, lo hizo por los pecadores, lo hizo por ti. Ya pagó el precio. Y si el precio ya ha sido pagado, ¿por qué seguirías cargando con la enfermedad en tu cuerpo? ¿Por qué aceptar lo que Jesús ya ha llevado sobre sí mismo? Recuerdo a un hombre que se acercó para orar. Había estado luchando contra una enfermedad durante años y me dijo, estoy entrando en mi sanación ahora mismo. No sé si Dios me sanará. No he sido el mejor cristiano. He cometido demasiados errores. Lo miré y le pregunté, ¿crees que Jesús perdona los pecados? Él asintió. Entonces le dije, ¿por qué dudas que también sana las enfermedades? La misma cruz que perdona es la que sana. En ese instante, dejó ir su culpa. Se deshizo de las mentiras que le decían que no era lo suficientemente bueno. Y en cuanto recibió el amor de Dios, la sanación fluyó por su cuerpo como un río. En un abrir y cerrar de ojos, fue restaurado. Muchas personas intentan esforzarse por algo que ya se les ha dado de forma gratuita. Imagínate que te entrego un regalo y tú sigues intentando pagarme por él. Eso sería un poco ofensivo, ¿no? Así es como sucede cuando intentamos ganar lo que Dios ya nos ha otorgado. La sanación no es un salario por un buen comportamiento. Es un regalo de un Padre amoroso, y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Hubo una mujer que sufrió de dolor en su cuerpo durante más de 20 años. Visitó a todos los médicos, tomó todos los medicamentos y probó todos los tratamientos, pero nada funcionó. Me dijo, simplemente asumí que esta era mi carga. Pero una noche, mientras escuchaba la palabra de Dios, algo cambió. Se dio cuenta, por primera vez, de que la sanación ya le pertenecía, que no tenía que suplicarla, solo tenía que creer en ello. Y en cuanto dejó de pensar que tenía que demostrarle algo a Dios, el dolor desapareció. 20 años de sufrimiento se esfumaron en segundos, no porque de repente se volviera digna, sino porque finalmente aceptó lo que ya era suyo. Algunos de ustedes están aquí cargando enfermedades, dolores o males que no les pertenecen. Lo han aceptado porque pensaron que era su destino, pero estoy aquí para decirles que Jesús ya lo ha llevado por ustedes. No tienen que cargar con lo que Él ya ha quitado. Lo único que se interpone entre ustedes y su sanación es la decisión de recibirla aquí y ahora. La gracia de Dios es más grande que su pasado, que sus fracasos y que sus dudas. Cuando abren su corazón a su amor, cuando dejan de esforzarse y comienzan a creer, la sanación llega. No poco a poco, no eventualmente, sino de inmediato, porque el amor de Dios no se hace esperar y su poder sanador ya está aquí. Llega un momento en que la fe debe ir más allá de la creencia y convertirse en acción. No basta con escuchar la verdad, reconocerla o incluso estar de acuerdo con ella. La fe debe ponerse en práctica, porque la sanación no es algo que esperamos pasivamente, es algo en lo que debemos entrar. Hemos hablado de autoridad, de fe, del poder de la oración y del amor de Dios. Pero ahora es el momento de actuar. Es hora de recibir la sanación, no como una posibilidad, no como una esperanza para el futuro, sino como una realidad presente. Porque el mismo Dios que sanó en la Biblia, el mismo Jesús que caminó entre la multitud y restauró a los enfermos, está aquí ahora y está listo para sanar. He visto esto suceder tantas veces que nunca dudaré de ello. He observado a personas dar un paso adelante, tomar lo que ya les pertenece y marcharse transformadas en un instante. Una vez,
Una mujer llegó a un servicio sin poder mantenerse en pie sin ayuda. Sus piernas habían estado débiles durante años y dependía de otros para moverse de un lugar a otro. Pero mientras escuchaba la palabra de Dios, mientras oía que la sanación no era algo lejano, sino algo que ya había sido comprado para ella, su fe comenzó a crecer. Cuando llegó el momento de orar, no dudó. No esperó a sentir algo cambiar, simplemente creyó. Y antes de que alguien pudiera imponerle las manos, se levantó, dio un paso, luego otro, y de repente estaba caminando por la sala, completamente sanada, completamente restaurada, porque actuó en su fe. Esa es la fuerza de una decisión. Esa es la fuerza de decir, no esperaré un día más, no dejaré que el miedo me detenga, no permitiré que la duda me robe lo que es mío. Recibo mi sanación ahora. Porque la sanación no se trata de esperar el momento perfecto, se trata de reconocer que el momento perfecto es ahora. La presencia de Dios está aquí, su poder está aquí. Y cuando ustedes dan un paso de fe, cuando actúan sobre lo que Él ya ha prometido, la sanación se manifiesta al instante. Recuerdo a otro hombre que había estado lidiando con dolor de espalda durante años. Había orado, había creído, pero nada parecía cambiar. Hasta que una noche, mientras hablábamos sobre la fe en acción, algo se movió dentro de él. Se dio cuenta de que había estado esperando que la sanación sucediera en lugar de tomarla por fe. Así que, en ese momento, sin esperar a que alguien orara por él, se levantó, estiró su espalda y de inmediato el dolor desapareció. Años de sufrimiento terminaron en un segundo. No porque tuviera suerte, no porque fuera especial, sino porque actuó sobre lo que ya creía. La fe no es pasiva. No espera a ver resultados antes de moverse. La fe se mueve primero. Cuando Jesús le dijo al hombre cojo que recogiera su cama y caminara, ese hombre tuvo una elección. Podía haber dudado, podía haber cuestionado, podía haber esperado a sentir algo antes de intentarlo, pero no lo hizo. Escuchó la palabra y actuó en consecuencia. Y en el momento en que se movió, la sanación fue liberada. Así que les pregunto, ¿qué harán en este momento? ¿Esperarán? ¿Dudarán? ¿O tomarán lo que Jesús ya les ha dado? Porque la sanación no es solo para algunos. No es solo para aquellos que se sienten lo suficientemente espirituales o fuertes. La sanación es para cada persona que se atreva a creer y actuar sobre esa creencia. Es para ustedes ahora mismo. Algunos de ustedes han estado cargando enfermedades tanto tiempo que las han aceptado como parte de su vida, pero les digo esta noche que no son parte de ustedes. No les pertenecen. No tienen derecho a quedarse. Y en el momento en que se mantengan firmes en fe, en el momento en que decidan, estoy sanado en el nombre de Jesús, esa enfermedad tendrá que irse. No tiene opción, porque la fe mueve montañas. La fe cambia realidades. La fe toma lo que no se ve y lo hace visible. Y cuando la fe se pone en acción, la sanación ocurre en segundos. El tiempo de esperar ha terminado. El tiempo de dudar ha terminado. El tiempo de cuestionar ha terminado. Este es su momento. Este es su avance. Y a medida que se adentran en la fe, al declarar la palabra de Dios sobre sus vidas, la sanación fluirá como un río, tocando cada parte de su cuerpo, restaurando cada parte que esté rota. Porque cuando la fe se mueve, Dios se mueve. Y cuando Dios se mueve, la sanación es inevitable.